La razón de un video tutorial para explicar la división con un dividendo de dos cifras, en concreto del número 11, es utilizar un número de dos cifras, en este caso el 11, como un enlace de transición de la división que hasta ahora han hecho los niños, en donde el divisor tenía solamente una cifra, a la que vamos a empezar a hacer a continuación, en la que va a tener dos cifras. Dividir por 11 es prácticamente igual que dividir por una cifra. Sin embargo, tiene la virtud de actuar en los órdenes de magnitud como lo que es un número de dos cifras. En este sentido, sea cual sea el dividendo, el cociente que nos vaya saliendo siempre va a tener un orden de magnitud inferior al dividendo. Es decir, que aquí tenemos tres cifras, el cociente que nos salga tendrá dos cifras. Veamos la facilidad con que los niños van a aprender este tipo de división. El primer ejemplo, tenemos un número de tres cifras, 594, dividido entre 11. Nos fijamos en la primera cifra que encabeza el número, el 5. Por tanto, el primer cociente va a ser la primera cifra, el 5. Y como hemos dicho, va a tener un orden de unidades inferior en una al dividendo. En este caso, como tiene tres cifras, al 5 le acompañará el 0, es decir, multiplicaríamos por 50. El producto es muy simple, muy sencillo, y la resta hasta 594 igualmente sencilla. La diferencia serían 44 y se puede hacer mentalmente. El siguiente paso, igualmente que antes, tendríamos la primera cifra, la que nos indica por cuál deberemos multiplicar en 11. Y como tiene un orden de magnitud inferior, simplemente pondríamos el 4. 4 por 11, 44, el resto sería 0, la diferencia de 44 a 44 sería 0, y el cociente final serían 54. Vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso ya de cuatro cifras. Al igual que en el ejemplo anterior, en estas cuatro cifras nos fijamos en la primera, que serían las unidades de billar, que nos indicaría por dónde empezaríamos a multiplicar, por 8. Ahora, le ponemos tantas cifras como una menos tenga el dividendo. En este caso completamos con dos ceros. 800 por 11 serían 8.800. La diferencia serían hasta 8.978, muy fácil, 176. Volvemos a aplicar la misma lógica que estamos realizando hasta ahora. Multiplicaríamos por 1 seguido de un 0, es decir, por 10. El producto sería muy simple, 110. La diferencia hasta 176 serían 66. Y el cociente siguiente nuevamente sería el 6, pero en solitario. 6 por 11 serían 66. La diferencia, es decir, el resto sería 0. Y el cociente final sería 816. Aquí lo tenemos. Y por último, vamos a ver un ejemplo de un número de 5 cifras. Igual que en los dos casos anteriores, empezaríamos con un cociente que empezaría en este caso en 2 y completaríamos con 3 ceros, es decir, un orden de magnitud menos. Tendríamos 2.000 por 11, que serían 22.000. La diferencia es muy sencilla. Si quitamos 20.000, nos quedarían 4.236. Si quitamos 2.000, nos quedarían 2.236. Continuamos. El siguiente cociente empezaría por 2 y le acompañarían 2 ceros. Por 200. 200 por 11, 2.200. La diferencia es muy simple. 36, muy sencilla. El siguiente cociente empezaría por 3, no lo acompañaría a ningún 0 y el producto serían 33. La resta hasta 36 nos señalaría un resto de 3 unidades. Y el cociente sería la suma de los cocientes que hemos ido obteniendo. 2203. Bien. Este tipo de división nos sirve como un primer paso para la transición hacia la división de dos cifras.